Bienvenidos una vez más al programa de actualización de conocimientos de la Escuela Politécnica del Ejército. En esta ocasión vamos a analizar la electrónica analógica, empezando por el análisis del amplificador operacional. Mi nombre es Jorge Luis Naranjo y a lo largo de este video tutorial vamos a ver una aplicación práctica. Para esta ocasión hemos implementado un sistema de luces audiorítmicas. Primero vamos a dar una introducción a lo que son los filtros, luego se va a entender por qué es la de introducción, ya que el sistema está diseñado a través de tres filtros, un pasabajo, un pasaltos y un pasabandas. Bueno, primero tenemos que la respuesta de los filtros en ganancia o amplitud es como se muestra en la figura. El filtro pasabajo deja pasar la señal hasta la frecuencia de corte establecida. El filtro pasa alto deja pasar la señal a partir de la frecuencia de corte establecida. Tenemos el filtro pasa banda, en el cual se configuran o se especifican en un inicio dos frecuencias de corte, F1 y F2, y este filtro dejará pasar la señal solo la que se encuentra dentro de las dos frecuencias. En el filtro para banda o rechaza banda es lo contrario al pasabanda, en el cual la señal pasa solamente hasta la frecuencia 1 y desde la frecuencia 2, es decir, excluye la señal que se encuentra entre las dos frecuencias. Habíamos hablado de frecuencia de corte, y para anotar el concepto, frecuencia de corte es la frecuencia a la cual obtenemos 3 decibelios menos que en la banda de paso. Vamos a hablar ahora del orden de los filtros. Los filtros, según el orden, sabemos cuánto atenúa por cada octava o por cada década a partir de su frecuencia de corte. Vamos a ver que en octavas se atenúa 6 decibelios por octava multiplicado por el orden del filtro, y en décadas se atenúa 20 decibelios por década multiplicado por el orden del filtro. El orden del filtro viene dado principalmente por 4 órdenes. Entonces vemos que el primer orden atenúa 6 decibelios por octava, es decir, 20 decibelios por década. El segundo atenúa 12 decibelios por octava o 40 decibelios por década. El tercero 18 por octava o 60 por década. Y el filtro de cuarto orden atenúa 24 decibelios por octava u 80 decibelios por década. Esto se ve reflejado en una señal, en la forma en la cual al momento de la frecuencia de corte atenúa la señal. Como vemos en números, el filtro de cuarto orden atenúa en 80 decibelios por década, es decir que cuando llega a la frecuencia de corte, la siguiente frecuencia será casi nula. Vamos a hablar un poco del concepto de lo que son filtros activos con los amplificadores operacionales, solo para saber las ventajas que tienen. Una de las ventajas es que además de filtrar la señal, pueden también amplificarla. Nos permite una buena adaptación en el tema de las impedancias. También se puede controlar otros parámetros como el factor de calidad, selectividad, tipo de filtro, etc. Y existen muchos montajes distintos para la realización de filtros similares en comparación a lo que son los filtros pasivos, hechos solo a través de resistencias y condensadores. Bueno, entonces ahora vamos a proceder al diseño de lo que es nuestro filtro, de lo que es nuestro sistema de luces audiorítmicas. Entonces venimos a nuestro documento base, en el cual la práctica 6A dice: realizar el diseño y simulación de un sistema de luces audiorítmicas de 3 rangos de frecuencias, altas, medias y bajas, realizar diferentes pruebas y presentar los resultados. Listo, como vemos cuáles son los requerimientos del sistema, nuestra forma de implementarlo ha sido a través de 3 filtros, como lo habíamos explicado en un inicio. Entonces vemos que las salidas del circuito corresponden a las 3 salidas de cada filtro: el pasabajo para sonidos graves o frecuencias bajas, el pasabanda para frecuencias medias y el pasa alto para sonidos agudos o frecuencias altas. Cada una de las salidas son un foco indicador. Eso es lo que vamos a implementar ahora en Multisim. Bueno, por cuestiones de simulación en el Multisim, vamos a implementar en la entrada, en lugar de una entrada de micrófono, un generador de funciones, que a lo que vamos a hacer
es variar la frecuencia a la cual trabaja este simulador de funciones o generador de funciones y ver la respuesta del circuito a la salida. Ok, entonces procedemos a abrir lo que es el multisim. Vamos a hacerlo en vertical para poder analizar el diseño de cada filtro. Entonces ahora vamos a proceder a insertar los elementos en el multisim. Listo, en este caso vamos a trabajar con insertando los componentes. Primero lo que vamos a hacer es insertar el amplificador operacional. Como es cuestiones de diseño y de simulación, vamos a insertar amplificadores operacionales virtuales. Con eso evitamos un poco lo que es mucho cableado, excesivo cableado o cosas que ya se ha visto en capítulos anteriores de estos videotutoriales. Entonces por esta vez vamos a obviar. Vamos a buscar search amplificadores operacionales ideales. Listo, una vez que lo encontramos, lo insertamos y colocamos ahí. Primero vamos a desarrollar el filtro pasabajo, para lo cual vamos a necesitar también capacitores, que vamos a encontrar en Basic, Virtual Basic, capacitores. Listo. Bueno, después lo duplicaremos si es necesario y también vamos a necesitar una resistencia y la insertamos. Vamos a necesitar también puesta a tierra, y vamos a necesitar el generador de funciones, que lo encontramos en el lado derecho, Function Generator. Como indicador también necesitamos la lámpara que vamos a colocar. Entonces damos clic en insertar componente, buscamos lamp, la abrimos y la insertamos. Listo, una vez que tenemos los componentes, procedemos al diseño. Entonces vemos que el filtro pasabajo de segundo orden que vamos a implementar tiene la siguiente configuración o distribución de sus elementos, y esta es su fórmula: frecuencia de corte es igual a 0.771 sobre 2 pi RC, donde el valor de R y C son las resistencias y capacitores que utilizamos. Para esto nosotros nos vamos a imponer un valor comercial de resistencia de 33 ohmios y la frecuencia de corte a la cual queremos que trabaje este filtro. En este caso vamos a ponerlo 340 Hz. Con esta ecuación calculamos que el capacitor es de 10 microfaradios. Entonces capacitor 1 10 microfaradios, el otro capacitor es el doble, sería 20 microfaradios, y las resistencias de 33 ohmios. Resistencia, estas dos resistencias están en serie conectadas a la entrada positiva del amplificador operacional, y en la entrada negativa entre las dos resistencias encontramos el capacitor. Capacitor 1 de 20 microfaradios. Conectamos el otro capacitor, lo conectamos aquí con su respectiva puesta a tierra. Tenemos la salida y la realimentación va directamente conectada. Listo, entonces tenemos el primer circuito, que sería
el circuito del filtro pasa abajo a una frecuencia de 340 Hz. Vamos a escribir. Hz. Ok. Ahora vamos a analizar lo que sería el circuito pasa alto. Para el circuito pasa alto de segundo orden, de igual manera, vemos la distribución de sus elementos, que son dos capacitores y dos resistencias. En este caso, el valor que se duplica es el de la resistencia. Nos establecemos una frecuencia de corte. Para nosotros esta frecuencia de corte va a ser 6.2 kHz y una resistencia de valor comercial 22 ohmios. Con la fórmula calculamos y el capacitor nos sale de 820 nanofaradios. Ahora vamos a proceder a implementar el circuito. Vamos a optimizar tiempo y recursos de multisim, para lo cual copiamos, seleccionamos todos los elementos, pegamos, buscamos un lugar donde vamos a pegarlos, lo movemos y lo colocamos. Listo. Este sería nuestro circuito pasa alto a una frecuencia de corte de 6.2 kHz. La distribución de los elementos, como vemos en nuestro documento guía, es el capacitor en lugar de la resistencia. Vamos a dar replace component por capacitor. Aquí va la resistencia. Vamos a dar replace component, resistor. El mismo procedimiento para los otros dos elementos. Ok, entonces ahora vamos a colocar los valores que habíamos calculado. Vemos que este capacitor es de 820 nanofaradios. Capacitor también de 820 nanofaradios. Listo. La resistencia 1 de 22 ohmios y la otra resistencia sería de 44 ohmios. Aquí habíamos cometido un error, las unidades son ohmios, no kiloohmios. Ok, entonces tendríamos diseñado ya el circuito pasa bajo y el circuito pasa alto. Ahora lo que nos falta es el circuito pasa banda, que nos va a permitir controlar y dejar pasar la señal de las frecuencias medias. Para ello vemos que la distribución es la siguiente que se muestra en nuestro documento base. Tenemos dos valores de resistencias y capacitores, que en este caso son individuales. Y las fórmulas están dadas por la frecuencia de corte 1 y ejercen sobre esta frecuencia injerencia el capacitor 1 y la resistencia 1. Frecuencia de corte 2, 1 sobre 2pi R2 por C2. La ganancia la podemos también modificar dando valores con la ecuación de R2 sobre R1. En nuestro caso lo que hicimos es dar una frecuencia de corte 1, que es la baja, a 1033 Hz, y el valor de resistencia 1 es de 22 ohmios. Por la ecuación calculamos que el capacitor 1 es de 7 microfarads.
Para la frecuencia de corte 2, que es la frecuencia de corte alta, vemos que nos establecimos un valor de 3.6 kHz, el valor de la resistencia 2 es de 22 ohmios y con la ecuación correspondiente el capacitor 2 es de 2 microfaradios. Por el cálculo de la ganancia, R2 sobre R1, que tenemos que la ganancia es igual a 1. Conectamos procedemos a hacer la conexión de este filtro en el multisim. Entonces tenemos una resistencia en serie con el capacitor, y acá tenemos en paralelo. Duplicamos el amplificador operacional también, puesta a tierra, y procedemos a la conexión. R1 con C1 en nuestros cálculos, en este caso es R5 con C4, ponemos los valores, sería 22 ohmios, y el capacitor de 7 microfaradios como lo habíamos calculado. Conectamos ahora los resistencia y capacitor en paralelo. La resistencia R2 con un valor de 22 ohmios igualmente, y el capacitor 2 con un valor de 2 microfaradios. Conectamos la salida y esta sería la red alimentación. En la entrada no inversora conectamos directamente a tierra y tendríamos el circuito pasabanda con una frecuencia de corte 1 de 1033 Hz y una frecuencia de corte 2 igual a 3.6 kHz. Ok, entonces lo que nos daría falta es conectar las salidas y las entradas del circuito. Para ello tenemos indicadores como son las luces, o lámparas en multisim. Conectamos, duplicamos las lámparas nuevamente, la conectamos a la salida, configuramos que las lámparas van a tener un encendido de 1 voltio. Si es que este circuito se quisiera implementar de una manera un poco más comercial, lo que se haría es, en vez de estas lámparas, se pondría lámparas de colores o cualquier otro sistema de iluminación con una etapa de potencia, ya que los amplificadores operacionales no pueden trabajar bajo mucha potencia. Se haría eso y con eso también se cuidaría el circuito de control, aislando las dos etapas. Y esto se lo haría con ayuda de triacs y de todos los elementos que tenemos a disposición. Voy a ver un poco. Entonces lo único que nos hace falta es ahora la entrada
Vamos a conectar. Cada una de las entradas de los 3 filtros. Entonces tendríamos el circuito totalmente implementado. Lo que ahora vamos a proceder es hacer unas simulaciones, variando el valor de la frecuencia y viendo la respuesta del sistema. Ok, entonces regresamos a nuestro documento base solo para tener referencia de las frecuencias a las cuales vamos a simular. Y por ejemplo, una frecuencia baja de 60 Hz, que sería una señal muy grave a lo que es el timbre de voz, vamos a representar y ver cómo se comporta el sistema. Para ello damos doble clic en el generador de funciones y seleccionamos la frecuencia a la cual va a trabajar el generador. Cerramos y damos clic en correr o run. Listo, entonces en el momento que damos correr vemos como el filtro pasabajo actúa, dejando pasar la señal y encendiendo la lámpara indicadora. Los otros filtros, como tienen otra configuración de otras frecuencias, no dejan pasar la señal y sus lámparas no funcionan. Ahora vamos a analizar con otra frecuencia para comprobar el filtro pasa banda, que tiene entre 1K y 3.6K a una frecuencia de 2.6K. Para ello detenemos, doble clic en el generador de funciones, cambiamos la frecuencia por 2.6 kHz y damos clic en Run. Entonces vamos a ver cómo la lámpara del filtro pasabanda se activa respondiendo a la frecuencia de 2.6K. La lámpara del filtro pasabajo permanece inactiva y del filtro pasalto de igual manera. Esto nos quedaría solo comprobar con frecuencias de sonidos agudos a una frecuencia, por ejemplo, de 8K. Vamos a detener esto, variamos el valor a 8K y damos clic en correr. Vemos como la lámpara del filtro pasa alto funciona en este momento y las otras lámparas indicadoras permanecen inactivas. Entonces, en conclusión, hemos visto cómo podemos hacer un sistema de luces audio rítmicas con amplificadores operacionales, utilizándolos en configuración de filtros activos de segundo orden, en este caso pasa alto, pasa bajo y pasa banda. Espero que haya sido de su ayuda este video tutorial. En próximas ocasiones vamos a hablar en videos tutoriales sobre electrónica digital, lo que son compuertas lógicas, y los esperamos. Estamos aquí para responder cualquier duda e inconveniente. Hasta luego.